Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Les mando un saludo afectuoso y pues vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, que nos ama y tiene cuidado de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Gracias por tus bondades, tus cuidados, tu protección. Porque, Señor, nos demuestras cada día que estás con nosotros y que a pesar de nuestro pecado, a pesar de que somos infieles, Señor, tú permaneces fiel. Gracias porque tu Espíritu Santo nos llama, Señor, a arrepentirnos, a buscarte, a regresar al camino, Señor, o como el Hijo pródigo, a regresar a casa. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas y sigas restaurando nuestros corazones. Señor, hay familias, como tú lo sabes muy bien, que están rotas, Señor, que están lastimadas. Y los jóvenes y las señoritas del grupo, Señor, algunos pues también están así, Señor, heridos, tristes, quizás con muchas dudas, muchas preguntas, quizás también con la incertidumbre del futuro, Señor, y del presente incluso. Te ruego, Señor, que a través de estas clases, de tu palabra, Señor, puedas seguir hablando a sus corazones y les muestres que tú estás con ellos, con ellas y les amas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues seguimos estudiando la palabra de Dios, particularmente en el libro de Nehemías, hablando sobre la restauración. Y el día de hoy vamos a ver el capítulo 1 de Nehemías, después de que acabamos de estudiar la semana pasada lo que pasó con Esdras cuando regresó de allá del cautiverio, enviado por el rey Artajerjes, el esposo de Esther, para reconstruir espiritualmente el pueblo de Dios, ¿no? Ya llevaban muchos años los que habían regresado, les llama la Biblia los del cautiverio, y ya llevan muchos años y se habían desviado. ¿Cómo se habían desviado? Si lo recordamos con respecto a lo que estudiamos el domingo pasado, se habían desviado al unirse los varones a mujeres extranjeras y las mujeres fueron dadas por sus padres, por sus familias, a varones de otras naciones. Y en el caso de los varones que habían tomado por mujer a mujeres extranjeras, pues estaban viviendo allí en el reino de Judá, pero bajo esta situación de pecado, porque Dios les había mandado tajantemente que no se casaran, que no se unieran a mujeres de otras naciones. Y lo estaban haciendo. Y algunos incluso eran sacerdotes, levitas, gente que estaba al servicio de Dios en el templo, ¿no? Hay cantores, porteros, les llaman la palabra. En fin, había un poquito de todo. Y obviamente esto en desobediencia a la palabra dada por Dios al pueblo de Israel. Entonces, el siguiente capítulo, después de Esdras, capítulo 10, el siguiente capítulo de la historia que estamos estudiando es Nehemías. Y aquí hay una especie de pausa en el relato cronológico, digamos, para introducirnos al personaje de Nehemías. Y en el capítulo 1 se nos explica quién era este hombre y cuál es el contexto de su regreso del cautiverio. Y también lo va a situar en el tiempo, porque finalmente Esdras y Nehemías fueron contemporáneos. Entonces vamos a ver a partir de este capítulo 1 cómo es que Nehemías se suma a todo este proceso, ¿verdad?, de restauración que Dios disparó, que Dios detonó a través del regreso de Esdras y también de Nehemías. Vamos a ver lo que dice Nehemías capítulo 1, versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció, perdón, en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. O sea, todos los que en un momento dado no habían sido aprendidos por Nabucodonosor, ¿qué había sido de ellos? Es lo que se preguntaba Nehemías. ¿Qué había sido de los que se habían ido cautivos? ¿Y qué es lo que era de Jerusalén? Pues antes no había periódicos, no había televisión, obviamente no había internet, no había WhatsApp, o sea, no había forma de enterarse así por sí solas las cosas
No había forma de enterarse de las noticias, de los acontecimientos, de lo que había ocurrido. Sin embargo, estos a los que les llama varones de Judá, y también Anani, con H, ellos estaban enterados. Por alguna razón ellos tenían información. Entonces, versículo 3 dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Dice el 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, y por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos, plural, él incluido, que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre, o sea, mi familia, hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Esta es una actitud de parte de Nehemías, desde luego de arrepentimiento, que hemos venido insistiendo. Todos los personajes que la palabra de Dios menciona como personajes clave del proceso de restauración, en algún momento manifestaron este arrepentimiento. Y no solo un arrepentimiento personal, sino un arrepentimiento, vamos a decirlo, colectivo. Particularmente una confesión colectiva del pecado. Daniel, capítulo 9, Daniel hizo esa oración. Esdras hizo esa oración. ¿Se acuerdan cuando llegó del cautiverio y entró a Jerusalén? Dice la Biblia que se dolió por el pecado del pueblo e hizo una oración, ¿se acuerdan? Y ahora también leemos, estudiamos que en el caso de Nehemías sucedió lo mismo. En cuanto supo, por boca de los varones de Judá, versículo 3, que los que estaban allá en la provincia, les llama, están en gran mal afrenta, en gran mal, perdón, y afrenta. Entonces eso mueve el corazón de Nehemías, y más allá de hacerlo enojar o de hacerlo, pues empezarse a preguntar cosas, por qué están así, qué pasó, etcétera, su primera reacción es de orar una oración de confesión, ¿no? Y decir en el versículo 6, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír mi oración, le dice. Y es una oración confesando los pecados de los hijos de Israel. Pecados que hemos, dice, cometido contra ti. No se hace Nehemías en ningún momento a un lado. Y es precisamente la actitud que Dios quiere que tú y yo tengamos. No es mala onda de mis antepasados o de mis contemporáneos, de mis papás, de mis hermanos que se portan mal y por su culpa estamos pasando esta situación. No es eso, es decirle, Señor, perdónanos, plural, porque hemos pecado contra ti. ¿No? Es una actitud colectiva de reconocimiento del pecado. Porque luego, allí al final del versículo 6, lo refuerza diciendo, sí. O sea, una afirmación para que no quede duda de que si yo no estoy reconociendo mi parte, ¿verdad? Como un miembro más de esta familia, de ninguna manera, dice, sí, yo y la casa de mi padre, o sea, mi familia, hemos pecado. Hay, como lo hemos estudiado, ¿no? Los jueves estamos estudiando acerca de la obediencia y de la desobediencia y de sus consecuencias. Hay pecados que se repiten en un contexto familiar. Y muchas veces en las familias, muchachos, en vez de que haya este espíritu de confesión y de arrepentimiento, hay un espíritu como de orgullo, ¿no? Como decir, sí, sí, todos los hombres en la familia pues tienen muchas mujeres y jajaja, y sí, los machos o
o todos en la familia, pues en algún momento se han hecho de alguna riqueza, alguna cosa a través de la tranza. Y qué inteligentes y qué astutos y jajaja. Cuidado, o sea, no nos enorgullezcamos de situaciones de pecado que muchas veces nos hunden estas actitudes más que llevarnos una actitud y a una determinación de buscar el rostro de Dios a través de la confesión y el arrepentimiento. Y entonces aquí Nehemías en el 7 reconoce la corrupción que todo este pecado familiar y en general del pueblo ha llevado al juicio de Dios, porque dice, en extremo nos hemos corrompido. O sea, el pecado del pueblo, de nuestras familias, que finalmente las familias integran el pueblo, ha sido en extremo. Y cuando oímos este concepto en extremo, pues nos da una idea muy clara de lo grave del asunto. O sea, es algo ya último, ¿no? Lo que derrama, dice Apocalipsis, la copa de la ira de Dios. Y que ya se había derramado tras tantas generaciones de reyes de Israel y de Judá que habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Una copa derramada a través de el cautiverio de los asirios, primero hacia las tribus de Israel, y luego el cautiverio de los babilónicos o babilonios hacia las dos tribus de Judá. En extremo, llegó a tal grado el pecado que Dios determinó castigarlos de esta manera. Y luego agrega Nehemías en su oración diciendo, además de la corrupción, o como parte de la corrupción, dice, no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Por eso, muchachos y muchachas, es muy importante no desligar todo lo que encontramos acerca de la ley en el Antiguo Testamento y particularmente en la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, no desligarlo del contexto bíblico completo, a lo que se le conoce como el canon bíblico, es decir, de Génesis hasta Apocalipsis. Todo es importante. Yo he oído a mucha gente, muchos maestros, muchos líderes cristianos, que hablan o se refieren del Antiguo Testamento como una mera referencia de historia y como si eso no tuviera validez en el contexto espiritual. Lo toman y lo enseñan como si fuera solamente un contexto histórico, porque incluso llegan a cuestionar por qué Dios se comportó o dio órdenes o mandamientos con respecto, por ejemplo, a las naciones que debía ocupar el pueblo de Israel. Y dicen, es que un Dios muy violento, un Dios, ¿por qué los hacía matar a los pueblos, a las naciones que estaban allí? Y no lo entiendo. Bueno, aquí no es cuestión de entender, es cuestión de obedecer. Y no hablo como si fuéramos robots. Simplemente yo no puedo cuestionar las razones de Dios, pero sí puedo entender que la Biblia es un todo. Y si Dios me dice en el Éxodo y en la ley que le fue dada a Moisés, que no hagamos tal y cual y lo demás acá y lo demás allá, pues no lo debo hacer. Punto. ¿Yo quién soy para cuestionar si esos mandamientos aplican hoy en día o no? ¿Yo quién soy para cuestionar incluso si el cumplimiento de esos mandamientos me puede traer o no algún tipo de sanción? La palabra de Dios es muy clara y aquí dice Nehemías, el problema es que no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Y sigue aplicando para hoy, muchachos. La gente piensa que estamos viviendo una etapa de la humanidad, de la historia humana, de muchas libertades y que eso incluye a los cristianos, ¿no? Entonces dicen, no, pues es que Dios ama a todo el mundo, por lo tanto Dios ama todo tipo de conductas y nos tiene paciencia y pues casi cualquier persona que está en pecado pues tiene oportunidad de irse al cielo, aunque no se arrepienta.
Cuidado con esos conceptos tan abiertos, ¿no? La palabra de Dios es muy clara y dice que el que peca va a morir. Punto. Y aquí no es la excepción, o sea, el que transgrede, el que no guarda y no obedece los mandamientos, estatutos y preceptos que están en la palabra de Dios, está en corrupción y está lejos de Dios. Por eso en el versículo 9 dice, si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque, ojo, vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Qué es esto? Restauración. Restauración. Traerme de regreso a donde Dios escogió ponerme en su plan perfecto para mi vida. Traerme de lejos donde yo me aparté por mi pecado. Es parte de la misericordia y bendición de Dios. Es parte de la restauración. Es el todo, diría yo incluso, de la restauración. Porque finalmente de eso se trata, muchachos, la restauración, de regresar al lugar donde Dios quiere que yo esté. Y que me alejé, no porque Dios me haya alejado por ser un ente, una persona mala, sino porque por mi pecado, yo decidí alejarme. A lo mejor yo no escogí el lugar de cautiverio, Dios lo escogió por mí, ¿verdad? Como en el caso de los de Judá, que fueron llevados a Babilonia. Probablemente, bueno, seguramente no escogieron ellos irse a Babilonia a recibir el castigo de 70 años de cautiverio, fue Dios el que escogió. Pero ellos fueron los que decidieron portarse mal. Ellos fueron los que decidieron permanecer en su pecado. Y lo único que sucedió fue que Dios cumplió lo que había prometido de castigar a su pueblo, insisto, porque no querían arrepentirse. Y les dio años de oportunidad, incluso generaciones, para arrepentirse. No lo hicieron. Entonces aquí vemos el punto importante del sentido de la restauración, que es traernos, y este quisiera que fuera el mensaje que tú te llevaras esta tarde en tu corazón, que la restauración es traernos del lugar donde nos apartamos por nuestro pecado y nos fuimos allá lejos, traernos de regreso al lugar que Dios ha preparado para nosotros. Y es un lugar físico y es un lugar espiritual en cuanto a funciones, roles, ocupación. Porque, por ejemplo, una persona que está en pecado, generalmente uno de los resultados inmediatos es que tiende a estar separado de su familia. Familia inmediata, hijos, esposa, padres, cuando se es hijo de familia, pero también familia extendida, ¿no? Hablando de los padres, los hermanos, los cuñados, los tíos, los primos. Cuando hay pecado, hay una alienación, perdón, se me hace bola la lengua con esta palabra. Hay una alienación de la persona y o de su familia inmediata con relación a la otra parte extendida de la familia. Igual sucede en una persona que está en pecado, por ejemplo, en la iglesia, o una familia que está en pecado en la iglesia, su situación va a tender a estar separado del resto de la comunidad. Es un tipo de, ¿no?, de cautiverio. El no poder gozar de la comunión plena. Otra manera de estar alienado es, me refiero del lugar que Dios ha preparado para nosotros, que Dios ha pensado para nosotros en que estemos allí. Pues es en un lugar de quietud y de paz mental y del alma. Dios quiere, dice la palabra, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces Dios quiere que estamos en un lugar de paz. Cuando yo estoy en pecado, no estoy en un lugar de paz, estoy en un lugar de confusión, estoy en un lugar de miedo, de temor, de duda, de controversia acá y que se refleja hacia afuera también, desde luego.
Pero Dios no quiere que estés allí. Dios quiere que estés en un lugar de refugio. Dios quiere que estés en un lugar de paz. Incluso en estos momentos tan difíciles, en donde ya llevamos pues, cerca de 7, 8 meses de estar en una situación totalmente atípica en la historia de nuestra historia contemporánea, en donde ya mucha gente pues, está desesperada, ¿no? Ustedes lo pueden ver. Y en esa desesperación la gente decide salir del confinamiento, de la seguridad del ambiente del hogar, de la casa, y salir a arriesgarse. ¿Cuántas noticias no escuchamos y cosas que sabemos de la familia o de los amigos? De gente pues, que se harta y se va y no se cuida y se reúne y sale y bueno, en fin, una serie de situaciones ya como medidas desesperadas. ¿Por qué? Porque la gente no quiere estar sola, porque por el pecado entra este sentido de tristeza y de confusión. Dios nos llama a estar en un lugar de paz. Dios nos llama a estar también en un lugar de armonía con los demás. Y cuando estamos en pecado, nos alejamos de ese lugar de armonía. ¿Qué promete aquí Dios cuando soy restaurado? Traerme de regreso a una armonía con mis padres, a una armonía con mis hermanos, a una armonía con mi esposa, mi esposo, los que estamos casados, a una armonía con los hijos cuando tenemos hijos. O sea, es un lugar no solamente de paz, de refugio, sino de armonía, de buen entendimiento con la familia y de buen entendimiento también con los compañeros de trabajo, de escuela. A veces cuando estamos en una situación de pecado, pues no alcanzamos a manejar las emociones, los sentimientos y nos andamos peleando con todo el mundo. Y muchas veces entramos en conflicto también con nuestros compañeros de escuela o de trabajo. Una de las promesas de Dios es que nos hace estar en paz aún con nuestros enemigos. Y si en el trabajo, en la escuela, hay enemigos, cuando estamos en ese lugar de refugio, cuando estamos en ese lugar que Dios ha preparado para nosotros, lejos del cautiverio, ya de regreso a casa, allí Dios nos hace estar en paz con todas esas personas, por su misericordia. Y entonces allí dice así: aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Dile al Señor: Señor, recógeme de donde sea que yo por mi pecado me fui, de donde sea que por mi pecado yo estoy allá apartado de ti y apartado de estas personas con las que yo debiera estar en paz y apartado de ese lugar de refugio, de ese lugar de paz, de ese lugar de armonía. En el versículo 10, Nehemías, hablando ya del pueblo, dice: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Es un discurso, diría yo, de conciliación, ¿no? Nehemías primero reconociendo su pecado y el pecado del pueblo. Nehemías reconociendo que la corrupción los ha apartado de Dios. Pero luego en el 10 dice: Dios, acuérdate que este pueblo es tuyo, que estos son siervos tuyos. Y no son cualquier pueblo, no son cualquier siervo, son personas que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Y aquí llama mucho la atención, miren, esta palabra, este verbo redimir, quiere decir comprar después de que fue perdido, como cuando se redime una prenda. ¿Cuándo sucede la redención? Tomen en cuenta, que esto fue escrito por Nehemías, muchos años antes del nacimiento de Jesús, de su muerte y de su resurrección. Sin embargo, aquí está bien interesante que habla de una redención a través del gran poder de Dios y de su mano poderosa.
Desde luego, pudiéramos decir que se refiere a la salida de Egipto, ¿no? Que los sacó de Egipto, de la esclavitud, para llevarlos a la tierra prometida, que los sacó de Babilonia para llevarlos de regreso a Judá. Pero aquí habla de un concepto, creo yo, más amplio. Habla de redención. No habla solamente de un regreso del remanente del cautiverio hacia Jerusalén. Habla de una redención. Es decir, la restauración, muchachos, no nada más es física. Es particularmente una redención espiritual que ocurre en la vida del Hijo de Dios, del creyente, por el gran poder y por la mano poderosa de Dios manifestados en la cruz del Calvario. Allí ocurre la verdadera redención, que es traer mi alma en conciliación, en amistad, después de estar en enemistad, con el Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas, a través de Jesús. Reconciliación. Lo que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento le llama el ministerio de la reconciliación. Éramos enemigos de Dios, pero Él nos reconcilia a través de Jesús, redimiéndonos, comprándonos a través del sacrificio perfecto que fue la sangre de Jesucristo. Y nos lo recuerda aquí en Nehemías. Insisto, años antes del nacimiento de Jesús en el pesebre. Porque el plan de Dios es integral desde el día 0, desde el día 1. Cuando Dios creó los cielos y la tierra allá en el Génesis, ya estaba planeado todo esto, muchachos, de que íbamos a necesitar una redención, y Dios se lo dice a Adán allá después de que pecó. Le dice, va a ser necesaria una redención. Y esto es maravilloso, porque además es una redención que no tiene que ver con mis recursos, no tiene que ver con mi posición social, económica, ni con mi inteligencia, poca, mucha o regular. Tiene que ver con una decisión del corazón, de decirle, Jesucristo, yo quiero que seas mi redentor. Porque no importa qué tanto me haya yo corrompido, como dice el versículo 7, en extremo nos hemos corrompido. La opción de venir delante de Dios a ser redimidos, reconciliados y por lo tanto restaurados es una opción abierta para quien quiera que se acerque al Señor. Desde luego, ¿qué tengo que hacer? Como lo hizo Nehemías aquí. Confesar mi pecado, confesar mi corrupción espiritual, confesar que no he guardado, versículo 7, los mandamientos, estatutos y preceptos que Dios ha establecido en su palabra. Eso es lo fundamental. Y Dios se encarga de lo demás. Traernos de regreso a donde sea tan lejos que nos hayamos ido, ponernos de regreso allí donde Él quiere que estemos. En paz, en seguridad, en armonía, en limpieza, agregaría yo. ¿Cómo puedo estar delante de Dios si estoy sucio? En limpieza delante de Dios y delante de mi prójimo. Hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo la restauración. ¿Saben por qué? Porque se sienten sucios por el pecado que han cometido, por las faltas que han cometido hacia sus familiares, hacia sus seres queridos, hacia sus amigos, y les cuesta mucho trabajo regresar a ese lugar de paz y de refugio que Dios ha preparado para ellos, porque se sienten mal, se sienten sucios, sienten quizás incluso que han traicionado la confianza de esos seres queridos y piensan por lo tanto que no hay solución para ellas, para ellos, y se mantienen alienados, se mantienen ajenos, ajenas. Y eso está bien tremendo porque precisamente eso es lo opuesto de la restauración, mantenerse allá alejados donde sea que yo me haya ido por mi pecado
o incluso que Dios me haya llevado allá por mi pecado. Cuando pienso en aquellas personas, pues que yo conozco, ¿no? Que estuvieron en algún momento en Cristo, pero que por su pecado se han apartado de Dios, o que por su pecado Dios los apartó, los llevó a un cautiverio, y no solamente físico, porque se fueron lejos, sino que no están en ese lugar de refugio, en ese lugar de paz. Cuando yo me llego a enterar de cuál es su situación actual en la vida, me duele mi corazón y digo, Señor, ten misericordia de ellos, porque de veras que están lejos de ti. Si bien tú determinaste juicio sobre él, sobre ella, pues están bien lejos, Señor. Y por lo que uno puede llegar a enterarse o a conocer, pues se da uno cuenta, ¿no? Que esto es real. Yo recuerdo hace muchos años a una familia que era muy amada allá en Renovación Cristiana. Los hijos, que eran varios hijos jóvenes, solteros, fueron de la misma generación que un servidor y pues iban a la iglesia, toda la familia, y cantaban y aprendían y asistían a los congresos y a los campamentos, una familia grande incluso. Eran los dos señores, la pareja, y tenían varios hijos jóvenes, adultos incluso, y todos asistían a la iglesia. Y en alguna ocasión, el padre de familia consideró que, pues no sé, merecía alguna situación en particular. No recuerdo bien cómo estuvo, la cosa es que no recibió lo que él quería y se fueron de la iglesia muy enojados. Pasaron los años y un día en un recorte periódico vimos cómo pues, pasaron tragedias en esa familia, muy lamentables. Yo cuando leí ese anuncio, ese artículo en el periódico, mi corazón se dolió, porque de inmediato pensé, otra cosa hubiera sido si no se hubieran apartado de Dios. Lamentablemente, muchachos, las decisiones pues son individuales, son personales. Dios no puede tomar las decisiones por nosotros. Sí nos dice cómo debemos decidir. Dice, escoge pues la vida. Si quiere Él que lo busquemos, dice, buscadme y viviréis. Tocad y se os abrirá, llamad y se os abrirá. No quiere que nos perdamos, dice la palabra de Dios, que no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero es una decisión personal. Por eso la Biblia en Apocalipsis dice que Jesucristo llama a la puerta, pero es a nosotros de abrir la puerta de nuestro corazón. Es a nosotros de decidir caminar por ese camino estrecho y no por el ancho que lleva a la perdición, y que muchos son los que van por allí. Porque el escoger el estrecho es como un filtro, ¿verdad? Que se va haciendo más pequeño. Implica muchas cosas, muchachos. Es como un canal de parto, diría yo, ¿no? Para que un bebé venga a la vida, después de haber estado 9 meses en el vientre de su madre, el momento en que tiene que venir a la vida es un momento de mucho estrés, ¿no? Todo el cuerpecito del bebé sometido a fuerzas muy, muy importantes que incluso lo deforman ligeramente. Por eso es que cuando el bebé nace todavía le quedan muchos años incluso de formación en su estructura, en su anatomía. Y en ese momento del nacimiento hay un montón de cuestiones biológicas. Imagínense, una vida se desprende de la que le estaba sosteniendo y tiene que empezar a trabajar por sí sola. En fin, es algo maravilloso, pero es algo bien complejo. Y es algo parecido, muchachos. O sea, cuando yo me decido a entrar por ese camino estrecho,
y separarme del resto del mundo es una situación de mucho estrés. Es una situación que nos va a someter a unas fuerzas muy importantes, presiones por todos lados. A la gente no le va a gustar lo que estemos decidiendo, nos va a criticar. Satanás, desde luego, va a estar muy enojado porque es una decisión que va a cambiar el resto de nuestra vida y el resto de nuestra eternidad. Y va a haber la manera, el enemigo, de bloquearnos y de desanimarnos para no avanzar por ese camino de restauración, que yo diría que es sin retorno. Porque una vez que has empezado el proceso y probado de esa restauración, no vas a querer volver atrás. Y eso lo sabe el enemigo. Y por eso es bien importante que cuando tomemos esa decisión, sepamos que no va a ser fácil, sepamos que va a haber muchas fuerzas opositoras, humanas y espirituales, que van a intentar impedirnos avanzar por ese camino. Pero ustedes, muchachas y muchachos, no desmayen. Permanezcan bien firmes. Y termino esta clase leyendo el versículo 9, precisamente de Nehemías 1, que ya leí, y voy a leer hasta el 11. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, estaba hablando del rey, porque yo servía de copero al rey. Nehemías sabía la necesidad de restauración del pueblo y él quería ser parte de ese proceso. Entonces aquí al final del capítulo 1 de Nehemías le pide a Dios que cuando vaya con el rey le diera su anuencia para decirle, puedes ir a seguir con el trabajo, ¿verdad?, que se está haciendo ya de restauración allá en Jerusalén. Hasta aquí la clase de hoy, muchachas, muchachos. Damos gracias a Dios que nos permite estudiar su palabra con esta profundidad, con esta discernimiento, diría yo, porque nos revela, ¿verdad?, todo lo que tenemos que hacer. En un capítulo 1 de un libro que fue escrito hace muchos años, miles de años, pero que sigue siendo viva, como dice la misma Biblia, sigue siendo viva y eficaz para hablar a nuestra vida, para hablar a nuestro corazón. Que Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves para seguir estudiando la palabra de Dios acerca de la obediencia, más tarde acerca del noviazgo. Y bueno, pues que Dios les bendiga. Les mando un abrazo fuerte y pues vamos a orar para terminar esta clase. Dios, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Te ruego, Señor, que esta palabra que has traído el día de hoy a nuestras vidas pueda ser sembrada, Señor, y llevar fruto en cada corazón de las muchachas y de los muchachos aquí presentes. Las pongo y los pongo en tus manos para que, Señor, tú sigas trabajando en sus vidas y les sigas llenando de gozo, de paz, y que tu misericordia esté con ellos todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues le doy gracias a Dios por este tiempo. Que Dios les bendiga mucho. Saluden, por favor, de parte mía y de mi esposa a sus familias. Y aprovecho para dar gracias a Dios porque esta semana Dios permitió que naciera nuestro nieto, hijo de nuestra hija y de Felipe, nuestro hijo también espiritual y amado. Y pues gracias a Dios porque están bien, tanto Estefanía como Julián, y le damos gracias a Dios por ello.
Que Dios les bendiga. Les mandamos un abrazo. Hasta luego.